Exactamente. Muy bien. Pues como os decía, bienvenidos a todos en este nuevo webinar. Buenas tardes a algunos de vosotros que estáis en un país que no es España, que estáis más lejanos. Y bueno, pues al resto, buenas noches a los que nos toca estar por aquí cerca. Y bueno, bienvenidos, como digo. Es un placer para mí estar todavía con vosotros en estas clases gratuitas en el que intentamos siempre dar un pequeño aporte, una pequeña lección más cada día de algo diferente. En el día de hoy, bueno, recordad que la semana del trading, pues estuvimos viendo algunos de los temas que en principio se tocaron, estos seis iniciales. Luego vimos también después, posteriormente, a secuencia tendencial, el plan de trading. Y hoy vamos a tratar acerca de brokers y plataformas. Es un tema que me habéis pedido, pues bueno, concienzudamente en más de una ocasión. Así que bueno, hemos querido dar prioridad a este tema y estar explicando un poquito de forma generalizada todos estos entresijos. Muy bien, muchas gracias por la indicación del audio. Espero que sí, que se escuche bien y que se vea. Vale, pues como te decía, vamos a meternos de lleno en el webinar de hoy. Yo quisiera haber tenido a alguien que me explicara algunas cosas, como ahora sucede con vosotros. Cuando yo empecé, prácticamente hace unos 15 años, en el que yo me preguntaba dónde podría aprender, y más en esos tiempos donde no había tanta información referente a esto, había más laguna de información. Y yo quería aprender en un sitio donde me explicaran realmente acerca de la bolsa, del trading en general, pero sobre todo qué sucedía con qué, con los brokers. Es decir, para mí era vital que alguien me explicara qué eran los brokers, sobre qué tienen incidencia, cuáles son los que sí, cuáles son los que no, cómo puedo diferenciarlos, cómo puedo ponerle un filtro, bueno, y un sinfín de cosas que acudieron a mi mente desde ese momento en adelante. Así que en el día de hoy espero que sea interesante este tema para ti y que te quedes, porque vamos a hablar de todos estos entresijos que van teniendo cada uno de los que se acercan al trading para poder determinar, bueno, si finalmente pueden tener la confianza de empezar a hacer esas operaciones en un broker o en otro, o que necesitan disponer como servicios de estas entidades, de estas plataformas, para que nosotros podamos utilizarlos a nuestro favor. Muy bien. Vamos a ver algunos puntos interesantes. Voy a poner aquí ese pequeño índice. Como veis, vamos a hablar de los mitos sobre los brokers, también lo que es un broker en realidad, los tipos de brokers que hay, para que podamos detectarlos y básicamente podamos saber los que nos conviene y los que no. Sobre todo si es nuestro amigo o enemigo, en qué momento son una cosa u otra, y cómo determinar y elegir bien nuestra pareja de baile, es decir, el broker que nos va a acompañar durante un tiempo. Para ello, por supuesto, dejo el chat abierto por si queréis comentar alguna cosa, queréis escribirnos alguna pregunta y vamos a ir también intentando pues contestar todas las cosas que vayáis preguntando. Mirad, lo primero que yo quiero contaros es una experiencia que sucedió en mis inicios. En mis inicios, junto con otro compañero, fuimos la delegación de un broker que abrió pues sus fronteras y obviamente vino de Reino Unido, donde tenía una regulación muy buena, aquí a España y abrió sus puertas a, bueno, a toda España, pero nosotros somos el área del Levante español, el área del Levante español que comprendía pues prácticamente desde el sur de Barcelona hasta prácticamente lo que ya empezaría con Andalucía. Quienes saben un poquito de geografía española sabrán que es toda la parte del Levante cerca del Mediterráneo. Por lo tanto, teníamos aproximadamente la cuarta parte de la población de España sobre nuestros hombros, nosotros dos, y empezamos a hacer, pues bueno, algún trabajo, yo diría que lo que inicialmente quieren todos los brokers, como alguien que les vaya colaborando, que les vaya ayudando a presentar clientes y que de alguna forma les vaya atendiendo en el idioma, en este caso español, que ellos no podrían llegar. Cuando esto sucedió, nosotros empezamos a crecer mucho hasta que llegamos a ser bastante importantes para esta empresa allí en Inglaterra, en Londres, y hubo un momento después de unos cuantos años que el broker quebró. El broker quebró. Dejó 29 millones de libras de agujero allí en Londres, porque quebró. De hecho, quebró por hacer algo que no debía hacer. Es en base a la estructura que él tenía y él pendía de una matriz. Él estaba utilizando o
moviendo ciertos fondos que él tenía con la matriz y eso no puede hacerlo. Por regulación, por ley, para ellos, deben de tener los fondos segregados en cuentas, me refiero al fondo de los clientes, en cuentas segregadas significan cuentas que no son accesibles para el broker, sino que gracias a esos bancos depositarios, el broker puede tener una referencia de cuánto saldo hay ahí del cliente para poder dotar de esos mismos dígitos en la cuenta de trading para que él pueda operarlo. De tal forma que cuando el cliente quiera disponer de los fondos, directamente cuando los solicite, el broker va a tramitarlo y el banco se los va a enviar al cliente. Así es como debería funcionar, así es como debe funcionar cuando hay una regulación de por medio. No sé exactamente qué hicieron, pero hicieron algo que no debían y por lo tanto les quitaron la regulación. Al quitarle la regulación, todo se desarmó. Digo todo, es que el broker realmente ya no tenía licencia, ya no podía operar como tal y realmente se desarmó. Nosotros que estábamos aquí, que somos como o éramos la última parte, estoy contando esto de hace ya 10 años, éramos como la última parte que pendía de una sucursal, es decir, éramos la delegación aquí de una sucursal en España, por lo tanto nos enteramos casi los últimos, como siempre, y tuvimos que atender a todos los clientes. La parte bonita o buena de esto es que, obviamente, al ser un broker regulado, todos los clientes recuperaron su dinero, ¿vale? Por el Fondo de Garantía Europeo, etcétera, etcétera. Pero la parte negativa por la que quiero hacer esta presentación, y diréis, vaya presentación, ¿no? Es que realmente lo que sucedió me enseñó mucho. Me enseñó a dónde nosotros tenemos que mirar para depositar nuestro dinero y dónde deben de estar estructurados o apoyados o resguardados los brokers si realmente quieren hacer bien su trabajo. Porque esto podía haber terminado muy mal. A pesar de que finalmente nosotros no pudimos seguir adelante con ese negocio en esa parte, ni obviamente el broker, ni nada, bueno, a pesar de que se recuperaron los fondos de los clientes por esa regulación, esto puede haber terminado muy mal si el broker no está regulado. Y es una de las partes que vamos a hablar después. Entonces, hoy voy a hablar de los mitos sobre los brokers, pero también voy a hablar de las realidades, como la que acabo de hablar de los brokers, ¿vale? Y yo soy independiente. Pues CFD es independiente, entonces no me mojo ni me caso con nadie. Y digo las cosas lo más claras que puedo en base también a todas las experiencias de haber estado en el otro lado de la mesa, haber estado en este lado de la mesa y haber estado en medio, ¿vale? Entonces, quiero intentar puntualizar todo esto, así que si vais teniendo preguntas me la vais haciendo, ¿vale? Mirad, sobre los mitos que podemos detectar inicialmente de los brokers es que, uno, siempre nos hacen perder muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Eso es un mito o es una realidad? Vale, me están preguntando dar opiniones sobre, bueno, algunos de los brokers. No voy a dar opiniones sobre los brokers en general, o por lo menos sobre algunos, porque no quiero ni parcializaros en cuanto a, bueno, quizás resaltar algunas virtudes que puedan tener unos, ni tampoco echarle, digamos, una zancadilla, una piedra ahí en el camino a algunos que a lo mejor están intentando hacerlo bien. Lo que sí puedo hacer es que si alguno de vosotros tiene después a nivel personal alguna inquietud, me escribe un correo y yo le puedo decir a nivel personal lo que a mí me parece o hasta donde yo puedo saber de ello. Lo que sí vais a saber después de este webinar es ciertos indicios, ciertas pistas, ciertos filtros para poder saber por vosotros mismos si es un buen broker o no es un buen broker, ¿vale? Y eso se demuestra también andando, en el camino, pero vais a saberlo ya de primera instancia. Así que prestad mucha atención. Mirad, es muy importante de que nosotros sepamos que los brokers, la mayoría del tiempo, no son nuestros amigos. No van a estar acompañándonos ni van a querer que nosotros estemos muy cerca de ellos porque nos quieren muchísimo y nos van a dar todo lo que nosotros pidamos, en absoluto. Nosotros necesitamos de ellos tanto como ellos necesitan de nosotros. Y hay un momento donde se alinean los favores o servicios que unos pueden darnos con la conveniencia o en este caso la necesidad que puedan tener otros. Y por lo tanto intentamos construir esos puentes que de alguna forma nos prestan tanto por la parte en el que nos proveen de una plataforma de inversiones para poder acudir al mercado, como nosotros de que igualmente al ser un cliente para él y el estar operando, le estamos comisionando con sus horquillas y ellos van creciendo o ganando, ¿vale? Mirad, este punto es importante. Siempre nos hacen perder muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Qué opináis? ¿Es un mito? Me dice por ahí mito. Mito, realidad, me podéis poner mito o realidad como vosotros queráis. De hecho, voy a lanzar el segundo. ¿No les gusta que gane con algunas de mis estrategias? Mito.
Vale, mirad, en todo mito hay una parte de realidad y viceversa. Os voy a explicar. Sobre la primera de que siempre nos hacen perder muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero, la mayoría del tiempo no es así. La mayoría del tiempo no van contra nosotros. Es casi, casi la mayoría de las veces. Sí que es verdad que ciertos brokers no nos lo van a poner fácil debido a la estructura que tienen interna, debido a cómo esa estructura nos afectan en cada una de las cosas que a veces hacen. Y digo a veces porque hay momentos donde según el tipo de broker sí que puede intentar hacer alguna jugarreta, pero no lo está haciendo todo el tiempo si es que es de ese tipo de broker, ni tampoco le interesa. Porque si ahuyenta a los clientes no vienen. Y si los clientes no vienen, él no gana. Entonces, no os hagáis una idea equivocada. Ellos no intentan ir contra nosotros la mayoría del tiempo. Puede ser que en algún momento puntual sí que aprovechen y barran para casa, ¿eh? Eso también os lo digo. Pero la mayoría del tiempo, y sobre todo si son respetables, si hay una regulación detrás, donde se puede pedir siempre un extracto de las operaciones, un pantallazo de los tics que ha habido en ese precio, etcétera, ellos se juegan la regulación. Así que no les conviene. Luego, el mito 2, no les gusta que gane con alguna estrategia. A ver, excepto algún tipo de broker que tienen limitadas algunas estrategias, el resto en general les encanta que la gente no solamente opere con ellos, sino que llegue a ganar dinero. Porque llega un momento donde si es un buen broker, ellos se cubren. Cuando digo que se cubren es que sus operaciones no intentan, de alguna forma, cuando es un buen broker, no intentan casarlas entre ellos, sino que van y se cubren con un proveedor de liquidez. Por lo tanto, cuando tienen el respaldo de un proveedor de liquidez, una entidad bancaria mucho mayor y mucho más grande que ellos, que les está dando la contrapartida de esas operaciones que yo pido, por ejemplo, si yo quiero comprar o si yo quiero vender, etcétera, al final de lo que se trata es que ellos puedan estar resguardados. Imaginad que nosotros somos clientes de 10.000 euros o 10.000 dólares cada uno. Realmente él necesitaría tener un resguardo muy grande de eso, porque hay muchos clientes, no todos son así. Hay clientes retail, clientes de 1.000, de 500, de 200, de 2.000, de 20.000, pero si todos fuéramos de 10, de 20 o de 50, ellos tendrían un gran problema, porque si ellos quisieran casar estas operaciones, no podrían. Por lo tanto, siempre tendrían que irse a los proveedores de liquidez. La mayoría del tiempo, cuando es un broker bueno, respetable, con una regulación detrás, ellos van a cubrirse todo el tiempo. Por lo tanto, van a lanzar todas esas órdenes directamente al mercado con un proveedor de liquidez detrás, que les devuelve la contrapartida. Y así se van cubriendo para que no se queden, digamos, desbancados, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ellos van dividiendo entre qué tipo de cliente tienen y en función de qué tipo de cliente les pueden ofrecer unas cosas o les pueden ofrecer otras, que ahora nos meteremos de lleno en esto. Por cierto, por comentar una anécdota, en uno de los brokers, mientras que mi compi y yo estábamos comiendo, pusimos un sistema automático de trading que estaba triplicándonos el dinero en una cuenta real mientras que comíamos. Tardamos como 1 hora y media en triplicar una cuenta de trading. Automáticamente uno de los brokers donde estábamos probando eso nos llamó y nos dijo, señores, no pueden hacer esto, van a tener que sacar todo el dinero, les cortamos todo, por supuesto no les damos las ganancias, solamente les damos su saldo inicial, bla, 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 bla. Lo cual me dejó bastante afectado, bastante apenado. Porque este broker presumía de ser un broker muy bueno, de ser un broker regulado, de ser un broker que no tenía ninguna limitación en ninguna de las estrategias que poníamos, pero era todo falso. Esos son los brokers que yo le llamo tipo pantalla, que tienen mucha fachada, pero realmente están vacíos detrás. De hecho, la historia de esto es que obviamente sacamos nuestro dinero, no hicimos nada con esos señores, y lo que sucedió después es que en apenas 1 año y medio después ellos quebraron, obviamente, por todo. O sea, no tienen regulación detrás ni nada. Y por lo tanto, nuestras sospechas eran ciertas, infundadas realmente en lo que ya habíamos visto. Nuestra última prueba o filtro fue eso, triplicar el dinero real con automatismos para ver si ellos podían, bueno, respaldar eso o no. Vimos efectivamente que ese último filtro no lo pasaron después de nuestras sospechas, ¿vale? Y os digo esto como anécdota. No tenéis que llevar esto al extremo, ¿vale? Sobre todo si no entendéis o no sabéis o no tenéis acceso a ese tipo de herramientas que os pueden detectar si tenéis un broker delante bueno o no. Hay cosas más sencillas que vamos a explicar hoy que son suficientes para poder entender si tenéis un broker bueno o no como compañero. Mirad, estas son dos cosas que quiero explicar para que podamos entender. Número uno, si el broker me da reprecios, deslizamientos injustificados, eso no me gusta. Eso me pone en alerta.
Si hay errores que repetimos en la plataforma en momentos de alta volatilidad, eso me deja también un poquito, digamos, alerta o afectado. Luego, los aumentos de horquilla que a veces suceden sin volatilidad aparente, eso tampoco me gusta. Digo sin volatilidad aparente porque si comenzamos, no sé, en las aperturas, pues va a haber mucha volatilidad. Entonces, si hay muchos movimientos, es normal que la horquilla se haga más grande, aunque a pesar a lo largo del día, pues vaya disminuyendo. Si esto me lo hacen cuando no tiene sentido y de momento me la amplían, como después me la bajan, y hay mucha diferencia entre cuando me la han ampliado injustificadamente a cuando está normal, eso huele mal, ¿vale? Son algunos de los 3 indicios que yo os pondría ahora mismo en este punto. Luego, punto 2. Si yo, activando ciertas herramientas antiestrategias, como aquel que dice, que son ganadoras, veo algo raro, pues puede ser que me la estén jugando con un tipo de maquinita que ellos tienen detrás, que ahora os explicaré. Edgar, ¿tienes algún problema con el sonido? Vale, porque imagino que todos los demás están escuchando, ¿verdad? Confirmadme todos pulsando el uno que estáis escuchando bien, por favor. Perfecto, muy bien, gracias, gracias, gracias. Perfecto. Muy bien. Otro de los puntos, invitación a marcharme y cierre de la cuenta de trading tras conseguir triplicar mi cuenta, lo que os acabo de comentar. Eso fue algo que no hace un broker respetable. De hecho, hay brokers, cuando hay cantidades grandes, para algunos de nuestros alumnos o clientes, les aconsejamos un tipo de broker que respalda los fondos muy, muy grandes de los clientes, y ese broker está encantadísimo de que hagáis operaciones, pero encantadísimo de que sigáis con él y ganéis mucho dinero. De hecho, creo recordar que era búlgaro. Había un señor búlgaro que inició hace unos cuantos años, como unos 3 o 4 años más o menos, su cuenta de trading, y hace como 2, que es la referencia última que nosotros teníamos, él le había empezado con unos 80 o 90 mil euros y llevaba como 6 millones de euros y estaba todavía trabajando dentro de ese broker y había hecho ya retiros. Es decir, ¿hay brokers respetables? Sí. Un broker respetable no te va a invitar a marcharte si tú has triplicado tu cuenta, o si la has duplicado, o si simplemente estás ganando dinero de forma constante o habitual, ¿vale? Entonces, esto no solamente huele mal, sino que no se debe de hacer. No, es que como entidad ya no es creíble. Si él está solamente para cuando nosotros perdemos, no me interesa. No solamente no me interesa, sino que sé que hay algo por detrás que puede oler a fraude, ¿vale? Y no estoy acusando a nadie, sino estoy resaltando una experiencia real que nos pasó. Luego, esta parte importante, aumentos de tiempo en la ejecución y falsas velas. Bueno, hace poco han salido algunos otros brokers más respetables, entre comillas, bueno, más conocidos, no respetables, que han hecho algún falseo, que si en el oro, que si en por aquí o si por allá, por una vela que ha habido así a destiempo. Tenéis que entender que también los brokers, dependiendo de dónde tengan sus servidores, la hora de cambio de los días es diferente. Por lo tanto, si esa vela no coincide con la de otro, miradla bien, porque puede ser que estemos viendo la vela de cambio y por lo tanto no sea exactamente igual, pero realmente sí se haya producido un precio real, ¿vale? Eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Luego, ese aumento de tiempo, yo no quiero ese aumento de tiempo. Yo no quiero estar metiendo una orden y esperando, no sé, digo segundos por decir poco, pero a veces yo he estado esperando hasta un minuto a que me dieran. De hecho, hace como, ¿cuál fue la última vez? En 2015, el día este tan famoso, el 15 de enero del 2015, con la caída del franco suizo, y tengo vídeos grabados de un broker cuyo nombre no quiero acordarme, en el que nosotros metíamos una posición y aparte de que no nos respetaba el precio y por supuesto no nos respetaba los stops, perdón, saltaban los stops, pero no nos respetaba los TPs, llegó un momento donde yo grabé por más de 5 minutos cada uno de los vídeos, y tengo 3 vídeos, en los que el broker estaba meneando todo el rato y pasando por delante y por detrás y por arriba y por abajo nuestras órdenes y no las cogía o no las ejecutaba si estábamos dentro. Entonces estamos hablando de algo totalmente alarmante y no era en el franco suizo, ¿eh? Era un subyacente totalmente diferente que no tendría por qué haberle afectado en absoluto y fue muchas horas después del franco suizo. Es decir, hay cosas que huelen mal. Y por lo tanto, al destacar de esa forma tan evidente, ellos solos son los que se quedan, digamos, desnudos, sin ninguna credibilidad, ¿vale? Entonces, a excepción de algunos momentos
muy críticos y justificados, el resto de cosas no deberían pasar, como casi todo lo que os he dicho. Los reprecios, los aumentos de las horquillas, errores repetidamente en la volatilidad, el que no se puedan aplicar ciertas herramientas, el que me inviten a marcharme si yo he conseguido muchos beneficios y en la mayoría de casos el que me estén haciendo una construcción del precio falsa. Todo esto no debería pasar. ¿Vale? Sigo adelante. Alguien me está preguntando cosas. No voy a dar referencias, chicos, de brokers. Sí, bueno, yo puedo decir con quién trabajo, ¿vale? Yo trabajo con algunos brokers, sí. Y de hecho algunos se ponen a bien a ofrecer sus servicios para nuestra formación, para dotarnos de una plataforma de, bueno, de gráficos, de unas cuentas demos, donde podemos aplicar ciertas herramientas y donde incluso nos están ayudando cuando nosotros queremos hacer algún evento de formación. Por lo tanto, para mí, bueno, son compañeros de trabajo realmente. Ahora, cuando me estáis hablando de otros que no son compañeros de trabajo y que de algunos puedo tener más referencia y de otros no, no es que no quiera mojarme, es que no quiero daros una recomendación que no pueda ser buena para vosotros. Si vosotros me escribís un email y me decís, este es mi caso y esto es lo que yo pretendo, esto es lo que a mí me gustaría, y tengo este por delante o este, yo os puedo ayudar a decidir. Yo no tengo ningún problema. Pero recordad que es solo una opinión, basada posiblemente en la experiencia, pero solo será una opinión más. No es una recomendación, es solo una opinión, ¿vale? Mirad, como os decía, nuestros resultados no tienen por qué verse afectados por el broker, en absoluto. De hecho, aquí he puesto algunos puntos que yo creo que os ayudarían a elegir bien. Por ejemplo, que nos facilite el día a día nuestra operativa. Es decir, que no nos esté interrumpiendo con esa serie de reprecios o de falsos gráficos, nada de sorpresas raras, que no nos dé inseguridad de cuando yo meto fondos, de cuando yo saco fondos. De hecho, una cosa más, por regulación, los fondos de los clientes, cuando los solicitáis, deben estar informados de nuevo, es decir, vosotros pedís un reintegro. Por ejemplo, yo, Rubén, quiero reintegrar, no sé, $1000 de mi cuenta de trading. Ellos automáticamente tienen 24 horas para contestaros. Y por lo menos informaros de que, bueno, a lo mejor el propio sistema ya lo hace inmediatamente, pero si no, deciros, pues señor, tal, usted tiene en camino, bueno, le informamos de que ha sido aceptada su solicitud de reintegro, sus fondos irán en camino, bla, 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 bla. Muy bien, pues entre 2 o 3 días por ley deberían estar en vuestra cuenta. Y si es una transferencia internacional, no más de 4 o 5 días, es decir, no más de una semana, 5 días hábiles, por así decirlo. Porque si no, huele mal. Huele mal en el sentido de que por regulación le van a exigir eso y ellos se van a dar mucha prisa en hacerlo. Y si no lo hacen, cuidado, porque entonces empezamos a tener ciertos problemas de al menos tener intranquilidad. No digo de que en un momento puntual esto se pueda retrasar. Digo que no tiene que ser la norma. De hecho, debería ser, si es que sucede, debería ser la excepción. Y digo si es que sucede, porque no debería suceder. La mayoría de brokers con los que yo trabajo, yo pido el reintegro, pues a lo mejor incluso un viernes al mediodía y el lunes antes de mediodía está. Y está el fin de semana de por medio. Imaginaos. Lo normal es que me llegue al día siguiente o a los 2 días, que es lo normal, ¿vale? Si esto no pasa, cuidado. Y también si ellos no son capaces de daros una información exacta y precisa de qué está sucediendo con los fondos. Eso es muy importante. Muy bien, importante también, enfocarnos en lo que realmente importa, que ahí vamos a operar. Vamos a operar y vamos a hacer nuestro trading. Entonces, ¿realmente qué es un broker? Nosotros vamos a ver que un broker básicamente es que nos ayudan a que nosotros, es un intermediario realmente, nosotros podamos operar donde sea, índices, acciones, materias primas, bueno, lo que sea, en la economía global, en el mundo entero, donde al final vamos teniendo 1, 2, 3 o, no sé, 20, 50 operaciones al día o a la semana o al mes o cuando yo quiera, pero quiero tener accesible el que yo pueda tramitar con mi dinero ese derecho a operar sobre estos subyacentes. Es básicamente un broker que me permite esa puerta de enlace de un lado a otro. ¿Vale? Si eso no me lo permite, no me sirve para nada. Pues yo necesito de un broker. Vale. Entonces, un broker, como decimos, es una institución que actúa de intermediario para que yo pueda comprar o vender en el mundo globalizado, económico, ¿vale? En cualquier bolsa. Yo voy a ser
quien solicita con mi dinero en esta parte, ellos son los que me van a ofrecer un precio de entrada o de salida de ese subyacente con respecto a lo que está sucediendo en la realidad. Por lo tanto, siempre hay un precio montado sobre una horquilla, que es lo que hablábamos. La horquilla es la ganancia que ellos van a tener, que es un poquito esto que voy a explicar. Si yo quisiera vender, el precio, vale, el precio está que, vamos a poner estas dos líneas resaltadas, y el precio va a estar en el centro. Vamos a ver si lo puedo escribir bien, que hoy tengo el pulso raro. Venga, el precio está ya por en medio. De tal forma que si yo quiero comprar, ellos me van a coger un peor precio, que es este, el precio por debajo. Este es el precio real, ¿vale? Por lo tanto, empiezo en negativo, porque el precio debería subir de aquí en adelante para que yo empiece a ganar algo, ¿vale? Si el precio no subiera de ahí en adelante, yo no ganaría nada. Y cuando quiero vender, el precio me lo dan por arriba, ¿vale? Yo quiero vender, pero ya empiezo en negativo, porque el precio real está aquí. Entonces, la mitad de la horquilla la estoy percibiendo siempre en negativo, tanto de un lado como de otro. Y cuando cierro, la otra mitad. La mayoría de brokers no hacen esto. Eso se hacía en el pasado. La mayoría sí, es el spread. La horquilla es el spread. Spread es en inglés, horquilla es en español. Cuando hablamos de ese spread o horquilla, hablamos de que ellos lo van a coger directamente al principio todo, para que después te quede el neto. De hecho, tened cuidado con esto. Si ellos cogen inicialmente la comisión completa, porque hay algunos que pueden coger la mitad a la entrada y la mitad a la salida, ¿vale? Todavía pueden seguir haciendo eso. Pero si lo cogen todo a la entrada, que no escojan nada a la salida, porque hay algunos que os cogen a la salida. De hecho, hay otros que tienen la horquilla más una comisión. Así que ojo con esto, porque cuando empezamos a sumar comisiones, además de la horquilla, eso encarece mucho el precio. No digo que algunos no lo merezcan, porque algunos tienen una horquilla tan ajustada sobre el precio real y nos permiten entrar en un momento tan bueno que obviamente tienen que cobrar una comisión. Entonces la suman y es respetable, porque no lo están percibiendo de la horquilla o no tanto de la horquilla. Pero hay algunos que tienen mucha horquilla y que además te cobran una comisión. Eso no está bien. De hecho, una cosa más. Ya no hablando tanto del tema de la horquilla, porque la horquilla es importante, pero es secundario, ¿eh? La gente le da muchísima importancia y es secundario hasta cierto punto, obviamente. No vamos a poner una horquilla de 2, 3, 5 pips porque no tiene sentido. Estamos hablando de que una horquilla de medio pip a un pip es muy importante si quieres hacer scalping y una sola operación y muy eficaz dentro del mercado, pero si habitualmente sabes cómo funciona el mercado, te metes en otras franjas temporales más tardías o más retrasadas, eres capaz de coger un swing, la horquilla no te va a importar nada. Lo que te va a importar es la ejecución. La ejecución del broker, ¿vale? Si el broker tiene una buena ejecución, no te importa tanto la horquilla. Y de hecho, si los fondos de respaldados del broker también funcionan bien, no te va a importar tanto la horquilla. Y vuelvo a repetir, siempre y cuando la horquilla esté dentro de algo normal. De algo normal, no de una barbaridad de horquilla de 2, 3, 5, como he visto en algunos que es exagerado. Estamos hablando de una horquilla normal. Luego, algo interesante con respecto a esto. Si yo además tengo una posición durmiendo de noche, me van a cobrar unos gastos de financiación nocturna, que son los swaps, los famosos swaps. Esos swaps que también son gastos por esa horquilla o por esa comisión, digamos, o por esa posición que yo tengo, a pesar de que ellos no han podido cobrar el resto de comisión porque no he sacado la operación, esos swaps van a estar, ¿cómo lo diría? Van a estar referenciados a si yo compro o vendo un subyacente, un activo, en el que tenga más horquilla por un lado para otro, porque los swaps pueden ser que en ese año estén bajistas, por lo tanto me van a pagar si yo estoy bajista, o estén alcistas, por lo tanto me van a pagar si yo estoy alcista. Ahora sí, si yo estoy al contrario, me van a cobrar ese swaps, ¿vale? Y ese swap, lo normal es que aproximadamente, y escuchadme bien, porque esto es bastante grave, pero es así, aproximadamente cuando ellos tienen que darme dinero, es diferente a cuando ellos tienen que quitarme dinero. Cuando ellos me quitan dinero, el swap X, el que sea, imaginad que es al 5% de la posición, no lo sé, o al 2 o al 1, es un ejemplo. Si ellos quisieran quitarme el 5% de la posición, estamos hablando de una barbaridad, pero es un ejemplo. Ellos me quitarían el 100%, me van a quitar el 100% de ese 5%. Es decir, si ese 5% equivale a 5 euros, vamos a suponer que fuesen 5 euros, me van a quitar esos 5 euros, el 100% de esos 5 euros, ¿vale? Pero si ellos, yo me he puesto en un swap que me tienen que pagar, cuando tienen que abonarme, no me van a pagar el 100%. Me van a pagar posiblemente el 20 o el 30% del swap de esos 5 euros. No me van a dar todo.
Y esto funciona así, porque realmente ellos están, entre comillas, utilizando el swap para prestarse dinero. Es algo que a nivel interbancario utilizan. Por lo tanto, no van a cubrirte la posición, correr ellos con el riesgo de esa posición y además pagártelo todo, sino que ellos corren con el riesgo de la posición y no te pagan todo porque es una pequeña garantía, una pequeña ganancia de corretaje de haberte hecho ese pequeño favor, que es básicamente el servicio de haberte dejado la posición dentro. Bueno, no quiero enrollarme más con esto, simplemente quiero seguir con algunas de las cosas que he tenido preparadas para vosotros. Bueno, hemos hablado de esto. En este caso del euro-dólar estaría el precio. Bueno, si tuviésemos una horquilla o un spread tan pequeño de 0,5, pues estaría por encima o por debajo, si es venta o compra, respecto al precio que ya está, que es el precio que me está dando en medio. Como aquí está un poquito por encima, 86,5, este sería 87 y por encima sería 87,5, ¿vale? Es decir, 0,5 por encima, 0,5 por debajo, ¿vale? Un poquito lo que he explicado anteriormente. Muy bien, aquí ya nos metemos en la madre del cordero, en los tipos de brokers. Y ahora, en función a esto, también quiero explicar algo interesante. Mirad, en base a los servicios que ellos nos ofrecen y las necesidades que tiene el cliente, cada uno de nosotros va a poder encontrar pues estos bloques o diferentes tipos de brokers que yo voy a poner aquí, pero no significa que sean peores o mejores. En algunos casos sí, pero la mayoría de veces no. La mayoría de veces están creados para un tipo de cliente, para un perfil de cliente, y por lo tanto tienen sus virtudes y sus inconvenientes. La mayoría de ellos, que para nosotros, que somos clientes minoritarios, van a tener un inconveniente o varios inconvenientes, puede ser que otro tipo de perfil de cliente pues no lo tenga, ¿vale? Entonces yo quiero simplemente resaltarlos como tal. De hecho, quiero que lo resaltemos y que por lo menos estemos intentando, ¿cómo lo puedo decir? No deberían cobrarte, un broker no debería cobrarte si tú cancelas cuentas con ellos. Es decir, no es ni siquiera una entidad bancaria. No pueden hacer eso, no deberían hacerlo si es un broker regulado. Cuando tú abres una cuenta con un broker debería ser gratuita. Cuando tú haces una transferencia para dotar de fondos de cuenta de trading debería ser gratuita. Estoy respondiendo una de las preguntas del chat. Y también cuando tú retiras, la mayoría de veces, digo la mayoría porque son brokers respetables y corren con ese gasto, debería ser también cero. Ahora, sí que es verdad que hay algunos brokers que tienen un banco secundario y ese banco secundario, que no es posiblemente el mismo que les está salvaguardando los fondos en un tipo de cobertura cuando estamos hablando pues eso, un proveedor de liquidez que esté por detrás, entonces sí que te pueden cobrar algo, porque a lo mejor están operando en un país diferente de donde ellos tienen la entidad bancaria. Y es justificado que te puedan cobrar cuando tú haces un reintegro, sí, pero la mayoría de ellos no te cobran. Así que mirad esto también, que puede ser un punto a favor, ¿vale? Sé que no todos los días estáis sacando dinero y haciendo reintegros. Y obviamente tendréis que ser bastante buenos para hacer eso. Pero sí que es importante. Si yo quiero sacar todas las semanas, no sé, $100 de mi cuenta de trading y me van a cobrar $50, como algunos cobran, por sacar dinero, no lo veo, no lo veo. Y de hecho existe, ¿eh? Todavía hoy en día existe esa barbaridad. Así que tened cuidado con esto. Es la minoría de las ocasiones, pero tened cuidado con esto. A ver, os decía que existe un tipo de broker para cada perfil. Por ejemplo, tenemos los dealing desk, ¿vale? Las siglas son DD, es los que tienen mesa de negociación. Los no dealing desk o los que son STP, que son los straight through processing, son directamente los que tenemos una operación directa sin mesa de negociación. Están pasando por el ordenador y están devolviéndolo y no hay una parada donde alguien está validando el precio. De hecho, era muy triste cuando estábamos en esta historieta del principio, hace ya esos 15 años, y fuimos allá a Londres y estábamos viendo cómo algunos de estos, bueno, traders que estaban allí delante controlando con todas esas pantallas y esas mesas que yo os decía el otro día, llegaban operaciones que ellos tenían que validar. La mayoría de ellas no se validaban. Es decir, eran un non-dealing desk, ¿vale? Pero otras sí se validaban. Y cuando ellos las validaban, las estaban haciendo en base al criterio del operador que en ese momento estaba ahí delante. Es decir, si pasaba de un rango superior de la horquilla en ese momento porque se había deslizado el precio, denegaba y por lo tanto le mandaba un reprecio al cliente. Si entraba dentro de un parámetro que todavía era aceptable por el broker y el broker podía, digamos, ser el que cubriese ese pequeño deslizamiento, entonces lo aceptaba.
Claro, esto no es tan bueno, porque llega un momento donde la persona puede haber tenido un buen precio, pero si al operador al que le llega a la posición no le interesa, primero, te está retrasando algunos segundos en contestarte, 1, 2, 3 segundos, los que sean, y segundo, la orden o reprecio que te llega puede ser desfavorable para ti y posiblemente no lo quieras. Entonces, este tipo de prácticas se hacían mucho en el pasado, ahora ya prácticamente no, y eran bastante desfavorables en ese punto para el cliente. Por eso la mayoría de ellos hoy en día pues son NDD o STP, ¿vale? Non-Dealing Desk. Luego están estos, los ECN, que son los Electronic Communication Network, que son básicamente los que no tienen mesa de negociación y además, por así decirlo, tienen otro tipo de algoritmo de regulación para dar preferencia a las órdenes, para controlar dentro de los parámetros de horquilla o spread que le haya puesto el broker, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estaríamos siempre o intentando buscar un STP o NDD, básicamente, que es lo mismo, o un ECN. Serían básicamente los tipos de brokers que normalmente buscamos, ¿vale? Bueno, aquí no voy a meterme mucho dentro de esto. Bueno, esto sí quiero explicarlo. Market Makers. Los MM, para mí son los Mickey Mouse, ¿vale? Los Mickey Mouse, cuando yo hable de vez en cuando de un broker Mickey Mouse, significa un broker de risa, un broker que prácticamente está haciendo como market maker, es decir, un creador de mercado. Básicamente lo que hacen es no cubrirse la mayoría de posiciones, por no decir todas en un principio, sobre todo en sus primeros años, e intentar casar los negativos con los positivos entre los clientes. Por ejemplo, si yo fuese un broker Mickey Mouse o market maker y tuviese unos clientes que están comprando y otros que están vendiendo, y hay un momento donde mi cuenta de resultados tiene 5 millones de dólares en negativo, bueno, en negativo, de ventas, y 5, 6 o 8 millones de compradores, yo podría casar todas las órdenes de los vendedores con los compradores y todavía tenía un excedente. Por lo tanto, todavía puedo contener todo esto. Pero si llega un momento donde yo tengo no, Gaby, es lo que estoy explicando. No, no todos los brokers empatan las compras y las ventas entre sus clientes. De hecho, no deberían hacerlo, ¿vale? Lo interesante es que estos tipos de brokers sí que intentan hacerlo, porque como saben que la estadística dice que el 80% aproximadamente de las personas que se inician en esto pierden su dinero, a ellos les interesa cuanto más contener esto, porque el 80% de todo lo que contengan ellos se lo queda la banca, ¿vale? Voy a poner ciertos números para que os hagáis una idea de qué me estoy refiriendo. Imaginad que si el 80% de la gente pierde, y estamos hablando de esos 5 millones de euros, libras, dólares, lo que sea, y en negativo, es decir, bajistas, y yo tengo 8 que son alcistas, yo puedo casar perfectamente estas órdenes, no hay problema. El problema viene cuando yo tengo ahora que 15 millones en base al capital que tengan todos mis bueno, clientes, traders, como lo queréis llamarlos ahí dentro, quieran poder casar órdenes con los otros que yo tengo, en este caso, en sentido contrario. En cuanto a cuantía, imaginas que son 8 millones por un lado y 15 por otro. No tengo suficiente. Por lo tanto, tengo que salir a pedir esa cobertura. Tengo que irme a un proveedor de liquidez que pueda garantizarme esto. Estoy hablando de si es un broker, market maker, un Mickey Mouse, ¿vale? Alguien que quiera intentar todo esto, pero todo lo que él intente hacer durante un tiempo de cobertura para él mismo significará que si durante todo el día de hoy él ha podido contener todo esto y no ha habido problema, él de aquí llegará un momento donde si el flotante de uno y otro, el intermedio de órdenes de uno y otro durante todo el día ha sido aproximadamente, pues no sé, de 160.000 euros, ¿vale? El 80% de las personas van a perder esa cantidad, ¿vale? Estamos hablando de que esta cantidad sale del resultado de haber casado todas las órdenes, más la comisión que se ha ganado por casar todas esas órdenes, más los empates que ha habido de esas órdenes, y al final tienes esto. Como el 80% de esa cantidad de gente va a perder, esto es lo que le está ingresando diariamente. Más aparte el spread de haber movido todo esto. Imaginad que el spread ha sido, pues no sé, 30.000. ¿Vale? O 50.000 o lo que sea. Y os digo esto no porque me lo esté inventando. Yo lo he visto con estos ojitos en una pantalla bien grande allí en Londres hace 15 años, 14 años y 13 años, las 3 veces que fuimos, como la pantalla hacía clink, 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 en una parte, en una partida pequeñita que ellos tenían. Es una partida
que correspondía al entre el 5 y el 10% del volumen total de los clientes. Es decir, no eran un market maker, pero como en sus orígenes empezaron así, todavía les quedaba un residual pequeñito dentro de su estructura corporativa en el que sí eran market maker. Y por lo tanto, ese 5 o 10% de todo el volumen que meneaba les causaban ganancias. Yo veía cómo empezábamos el día, bueno, nosotros no íbamos tan temprano como los traders, pero cuando llegábamos perfectamente podía haber como unas 36.000 libras o 37.000 libras más o menos cuando llegábamos. Cuando nosotros nos íbamos había a lo mejor 123.000, 126.000, 121.000 libras al final del día. De esto, de lo que os estoy diciendo. Es decir, un broker gana mucho dinero cuando se arriesga a no hacer bien las cosas. Por lo tanto, la mayoría de ellos hoy en día ya no lo hacen. No lo hacen por tres motivos. ¿Vale? Han cambiado mucho las cosas de hace 15 años para acá. Uno, porque es desprestigio para ellos. De hecho, esto ya está tan estigmatizado que ellos quieren salirse cuanto antes de aquí. La mayoría de los brokers, si empiezan como market makers, quieren irse rápido de ahí, porque es desprestigio para ellos. La mayoría de clientes no van a quedarse ahí, porque saben que tarde o temprano el broker va a intentar ir en contra del cliente. Por lo tanto, no quieren quedarse ahí. Luego, segundo punto, no quieren quedarse ahí dentro porque no son tan competitivos en comisiones ni en otra serie de, no sé, otros factores, como puede ser el apalancamiento, como pueden ser el tipo de regulación que puedan recibir, etcétera, etcétera. Y por número tres, llega un momento donde si la mayoría de clientes que entran aquí en el broker pierden dinero y al final se van, se les acaba el negocio de ellos. A ellos no les interesa que los clientes pierdan dinero de forma continuada. ¿Entendéis? Entonces, la mayoría de brokers migran, aunque son creados inicialmente con esta estructura por regulación, por ley, tienen que arrancar de alguna estructura y esta les permite ya arrancar, ellos intentan irse cuanto antes de aquí. Porque aunque aparentemente se pueda ganar más dinero al principio, a la larga los deja fuera de la carretera, los deja totalmente apartados. Y no solamente esto, sino que ese dinero inicial que se gana luego le puede pasar factura muy grande, ¿vale? Y sé de lo que hablo, sé lo que digo. Bueno, seguimos adelante. Hoy estáis aprendiendo muchas historietas, pero son reales. Bueno, algunas de las características principales de estos market makers. Bueno, no suelen cobrar comisiones o aparentemente no, le ofrecen apalancamientos muy altos, los depósitos son muy mínimos, es decir, abre cuenta desde $50 o cosas así. Hoy en día no es tanto esto, hoy en día sí es más flexible para la mayoría de ellos. Suelen tener spreads fijos, aunque a veces muy altos, y hacen campañas muy agresivas de publicidad. Te regalo el coche, la moto y te regalo un viaje a Nueva York para dos personas. Es decir, bueno, estoy exagerando, pero intentan hacer con muchas promociones demasiado, no sé, provocativas para que el cliente pueda estar ahí dentro. Y yo no digo que no haya brokers irrespetables y que hacen muy buenas promociones por sus clientes. De hecho, yo he tenido la facultad y la facilidad incluso de compartir algunas de esas buenas promociones que hacen por sus clientes. Detalles tan importantes como el que pudiesen en el día del cumpleaños premiar al cliente para tener un tiro al aire, es decir, una opción de tú dispara donde tú quieras, si hay pérdidas las asumimos nosotros, si hay ganancias las asumes tú, hasta un rango. Es decir, propuestas muy buenas que han ayudado a mucha gente. Yo he disfrutado y mis clientes y mis alumnos también de todo esto. Pero la mayoría de veces que veáis súper publicidad agresiva de algo que parece que os están regalando todo, no. Que os den facilidades para que sea, si vosotros colaboráis y ellos también, algo de 50-50, vale, se puede entender. Pero algo que está con letreros luminosos de neón y invitándose a todo, cuando realmente no es así, tened cuidado. Muy bien, la parte de los non-dealing desk, ya hemos hablado antes, características principales, no suelen cobrar muchas comisiones, bueno, ofrecen altos apalancamientos, depósitos mínimos también, conectan con el mercado real, que es lo importante, y nos devuelven una muy buena ejecución. No suele haber reprecios, es decir, no hay un requote, que yo pincho para entrar en compra o venta y me llega un mensaje de lo sentimos, el precio de compra o de venta no ha podido ser satisfecho. ¿Este es el nuevo precio de compra o de venta? Pues no, no me interesa.
Yo quería entrar en ese momento y yo quería entrar en ese punto. Ni tampoco tienen deslizamientos en la mayoría de ellos, en el que yo pincho y tarda como 8 segundos, 10 segundos en entrar la orden. Eso no tiene sentido. Y luego, pues los ECN, que son, pues, bueno, normalmente incluso mejores, si es que podríamos hablar de mejor, son muy parecidos a los otros. Sí que a veces cobran comisión porque la horquilla está prácticamente a precio de mercado real. Luego, pues ofrecen también pues, una ejecución muy rápida en el que no hay reprecios, en el que instantáneamente tenéis la visualización del precio, etcétera, etcétera. Los gráficos en cualquiera de estos dos anteriores pues suelen ser bastante exactos a la realidad, por lo tanto no tenemos que estar sospechando de que hay cosas raras, ¿vale? Como digo, no hay retrasos en la ejecución, el depósito inicial a veces no es de puedo entrar con $50 o 100, depende del tipo de cuenta también, hay tipos de cuenta que sí que os lo permiten en algunos brokers respetados. Y bueno, los costes en general suelen ser más elevados, no mucho más elevados, simplemente porque a veces sí que les acompaña una pequeña comisión o un swap en caso de que la comisión pues prácticamente sea nula o muy, muy, muy pequeña. Me refiero a la comisión de entrada y salida, que es la horquilla, el spread que hablábamos antes, ¿vale? Ahora vamos a determinar si es amigo o enemigo, ¿vale? Pero antes quiero hacer un alto en el camino, porque ya que he prometido una cosa en el webinar de hoy, vamos a cumplirla. Me gusta cumplir mi promesa. A ver, en el webinar de hoy hemos dicho que podíamos premiar y vamos a hacer a estos dos. Las personas que asistan a este webinar y que tengan, obviamente no he escrito su correo electrónico completo, les falta bastante, pero estas dos, María Barraez 29 y todo lo que sigue, o Héctor Andrés 842 y todo lo que sigue, esos dos son los dos premiados hoy en este webinar para que puedan obtener pues lo que hablábamos en la presentación de la web. Si no me equivoco, lo tenéis aquí, ¿vale? Que hoy hemos dicho que las personas que se habían registrado para este webinar y que acudiesen iban a tener al menos un descuento, como decimos aquí, en un curso de trading. Pues básicamente, el curso que sacamos y que promocionamos y que volvió de nuevo a su precio a 2,49, estas dos personas se ponen en contacto con nosotros si lo desean, porque tendrán durante esta semana el curso a $97, ¿vale? Estos $97 van a estar vigentes para ellos solamente. Ya haremos otra serie de sorteos o promociones en las siguientes webinars. Y como digo, son las dos personas que se tendrán que poner en contacto con nosotros. Muy bien, nosotros seguimos. ¿Amigo o enemigo? ¿Qué pensáis que es? Quiero escucharos. Llevo yo mucho rato hablando. Amigo a veces, enemigo otras veces. Venga, vamos a suponer que sea un DD o que sea un NDD. Depende, me van diciendo por ahí. Amigo, me dicen por ahí también. Venga, a ver, ¿qué más? Puede ser un FN, venga. Amigo NDD o FN. Deberían ser amigos. Sí, deberían ser. Depende del broker. Muy bien, me gusta eso. ECN amigo. Vale, me gusta. Vale, fijaos en esto. Si yo pongo ECN, puede ser que sea bueno, pero puede ser también que si yo pongo STP o NDD también puede ser bueno, o directamente que sea un DD. Pues yo creo que en ese orden serían de más amigos a más enemigos. De ECN a STP o NDD a MM o DD, que es básicamente los primeros que hemos comentado, serían de primero más amigos a DD, que sería el último, en este caso, que serían más enemigos. Sí, Santiago, puede ser que algunos amigos también te la jueguen. Muy bien, bueno, como hemos hablado, intentemos que no sean market makers porque sí que nos hacen perder dinero, ¿vale? Recordad esto que hemos hablado anteriormente, son los que no nos gustan. ¿Y por qué? Porque su verdadero negocio es tu cuenta, no las comisiones que generas. Las comisiones que generas para un broker Mickey Mouse, un market maker, las comisiones son para mantener las oficinas, mantener el personal y poco más. Y quizá las promociones. Realmente a ellos lo que les interesa es la pérdida, de que el 80% de sus clientes pierdan dinero y por lo tanto al final están exprimiendo una naranja muy grande todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, ya lo hemos explicado anteriormente. La regla del 80-20, como os decía, somos minoristas inexpertos, ponemos nuestro dinero ahí dentro, el mercado que parece pues una creación sintética de movimientos XX y al final, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, nosotros si ponemos un lote
el broker lo que hace es, bueno, cubrir esa parte con un apalancamiento muy grande, pero realmente replica en movimientos muy grandes. Si no sabemos cómo hacerlo y perdemos, ellos se van a quedar con esa ganancia. Por lo tanto, como el 80% de los clientes pierden, es un negocio redondo para ellos. Nada más que tienen que sentarse a esperar. Tarde o temprano, las personas que han pasado ahí dentro con su dinero, si no se capacitan, si no tienen una guía, si no tienen un método, si no tienen un mentor, irán palmando pasta. Y cuando pierdan ese dinero, se lo quedará el broker, desgraciadamente. Y obviamente tenemos que alejarnos de este tipo de brokers. Pero en general, aunque sea un broker muy bueno, no te va a perdonar tus pérdidas. Así que mi consejo es que aprendáis a hacerlo. Y antes de poner un solo dólar o euro en una cuenta de trading, para eso están las cuentas demo. Practicar. Y no solamente practicar, sino entender cómo funciona. Mira, si os parece bien, vamos a hacer una cosa. Para la semana que viene, para el siguiente webinar, vamos a hablar de lo que es la plataforma en sí, las plataformas de trading y para ver las herramientas que nos ofrecen por dentro. Incluso si queréis, voy a intentar invitar a uno de nuestros amigos y colaboradores de FX Panel, que es el creador de unas herramientas fabulosas que se pueden implementar en MT4, MT5 y en general. Vamos a ver si él tiene la suerte de buscar un tiempo para venir con nosotros en ese webinar y si no, yo voy a darlo igualmente. Y si lo tenemos a él, podemos hacerle preguntas y podemos hacer que él nos explique algunas de las herramientas que se pueden de alguna forma adjuntar para que veáis cómo funciona una plataforma de trading en el que nos ofrezcan más herramientas y más servicios y se puedan potenciar, ¿vale? Así lo vemos por dentro, todo este entresijo. Ya que hoy estamos hablando de los brokers, vamos a utilizar la próxima clase para hablar de las plataformas. Y así invitamos a este señor si nos lo permite. Voy a preguntarle. Me imagino que con tiempo podrá hacer los arreglos. Muy bien, por último, elegir bien a nuestra pareja. Dos aspectos importantes a tener en cuenta. Primero, la regulación. Y cuando digo primero es que no existe ninguna cosa antes. El broker es que es muy famoso, me da igual. Es que tiene tanto capital, me da igual. Es que ha sido premiado por, me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Quiero ver su regulación. Es que si no veo su regulación, no quiero saber nada. Porque inicialmente todos son altos, guapos, rubios, con ojos azules, apuestos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que a lo mejor después te encuentras con alguien bajo, gordo y calvo. Y no quiero eso. Yo quiero saber dónde pongo mi dinero. Y yo quiero saber si hago dinero, cómo puedo sacar mi dinero y que pueda ver que las herramientas, la plataforma, el entorno que tienen, me pueda ayudar a ganar dinero. Cuando digo me puede ayudar, significa que no van a hacer oposición o un obstáculo referente a esto, sino que me van a dejar que yo gane dinero. Si yo sé ganar dinero, pues que no me pongan impedimentos. Por lo tanto, yo quiero ver la regulación. Si no veo regulación, no me interesa, ¿vale? Es muy importante. Segundo, costes generales y específicos. Hay veces que me dicen, no, es que la comisión de tal viene después porque has elegido cuenta tal. No, no, que me lo digan desde el principio. ¿Qué tipo de cuentas tienes? ¿Cuáles son las condiciones de cada cuenta? Si tiene comisión, no tiene comisión, qué tipo de horquilla tiene, si es variable, si es fija, si es grande, si es pequeña, en qué activos la tienen, en cuáles no, en si hay un swap o no, qué tipo de swap hay, si es referente al mercado, pues te lo van a informar en su página, etcétera, etcétera. Y la mayoría de estos datos lo podéis encontrar en la página oficial del broker, ¿vale? De hecho, es que deberían estar ahí. Si no están, huele mal. Pero si están, la mayoría de veces vais a ver qué tipo de broker os está poniendo, en este caso por delante, esas facilidades, promociones, etcétera. De hecho, es muy sencillo empezar a ver sobre la regulación que son básicamente las autoridades competentes que están intentando dar cobertura para todos los fondos del cliente minoritario, en este caso de los inversores, y que por lo tanto van a darle cierta seguridad en caso de que pase algo excepcional, como lo que os comenté anteriormente. Un broker que creció mucho y quebró por hacer algo que no debía y con todas las de la ley, porque se lo merecía por haber hecho eso que no debía, pero fijaos bien, ya que él tenía una regulación detrás, la regulación pudo salvar los fondos de los clientes. Y en este caso tenían la regulación de la FCA, de la inglesa, por lo tanto eran hasta 50.000 libras o 60.000 euros, es decir, una cantidad bastante interesante. Como casi todos los clientes que teníamos eran retail, excepción de uno que tenía una cantidad de 60.000 en adelante, con los beneficios, ese fue el único que nada más que recuperó su dinero. Los beneficios
que según creo recordar ya estaban por los 200 y poco mil, no los consiguió, obviamente. Él solamente consiguió sus 60, pero no perdió su dinero, ¿vale? Con el gran desastre que sucedió. En cambio, el resto de los cientos y cientos de clientes restantes recuperaron totalmente su dinero sin ningún problema. Entonces, es muy importante la regulación. De hecho, principales reguladores, por poneros ejemplos, la FCA de Reino Unido, acabamos de hablar de ellos, la NFA de Estados Unidos, la CNMV aquí en España, la CISEC de Chipre, porque hay muchos brokers que también son chipriotas, la ASIC de Australia, etcétera, etcétera. Entonces, tened cuidado porque cada regulador tiene un amparo, por así decirlo. Si yo digo que este, por ejemplo, para mí es, si no el mejor de los mejores, es porque tiene un amparo muy grande. Si a mí me van a dejar que hasta 50.000 libras o por lo menos, sean más o menos unos 60.000 euros, ¿vale? Voy a ponerlo así, me están garantizando en caso de bancarrota o quiebra del broker, pues yo voy a tener confianza en meter mi dinero, al menos hasta esa cantidad ahí, sin ningún problema. Si fuese superior, pues me lo decís, que también hay soluciones para eso, pero inicialmente cualquier broker que muestre una regulación de FCA ya os va a garantizar esto. Si estamos hablando de que, por ejemplo, es de Chipre, máximo me van a garantizar 20.000, pero dólares, máximo. Por lo tanto, no me interesa tanto en comparación con el otro, pero todavía está bien. Porque, por ejemplo, una regulación de Australia, que está bien en caso de que yo quiera operar con mayor apalancamiento, con cuentas pequeñitas, etcétera, etcétera, no va a haber una regulación de un porcentaje por un regulador detrás, sino que va a ser con respecto a los fondos del broker. Por eso es muy importante averiguar en este segundo punto, no solamente el regulador, sino quién es el broker, los fondos del broker, dónde están y sobre todo quién es el banco depositario del broker y sobre todo quién es el proveedor de liquidez del broker. Cuando yo ya sé esos dos conceptos, aquí ya puedo estar tranquilo. Porque si él va a respaldar con sus fondos, esto necesito conocerlo para saber que no hay ningún problema. Y la mayoría de veces aquí no voy a poner mucho dinero. Pondré, pues no sé, de 1 a 5.000, por ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Aquí, pues puedo poner hasta 20.000, no hay problema. Y aquí ya puedo poner 50, 60, incluso después hay otros que nos ofrecen, pues cantidades, por supuesto, mayores de 100 sin ningún problema, ¿vale? Por lo tanto, hay soluciones para todo, pero tenemos que saber dónde nos metemos. Y por eso quise hacer este webinar para poder aclarar pues este tipo de cosas y que al final pues nos dejaran tranquilos. Luego, el tema de los costes. Ingreso de los fondos que hemos hablado, no deberían cobraros nada. La retirada de los fondos que son los reintegros no deberían cobraros si es que realmente quieren hacer un favor, aunque pueden hacerlo, en este caso sí que podrían hacerlo. Sobre todo si utilizamos métodos electrónicos no deberían causarles ningún inconveniente, por ejemplo Neteller, Script, que son tarjetas monedero muy comúnmente utilizadas, bueno, la tarjeta de crédito por supuesto, bueno, si llegan a cuenta bancaria pues puede haber un pequeño coste en caso de que sea de otra entidad bancaria, de otro país o otro continente, etcétera, etcétera. Luego el tema de los costes por inactividad. Hay brokers que sí que penalizan después de mucho tiempo, a lo mejor un año, sin bueno, actividad dentro de la cuenta de trading y otros que no. Y hay otros que, como por ahí me estaban indicando, llegan incluso a cobrar por tener abierta la cuenta, simplemente por tener abierta. No deberían, porque no es una entidad bancaria. Y es más, si yo quiero salir del broker, no deberían penalizarme por ello, porque tal cual me invitan a entrar y no me cobran por entrar, no me deberían cobrar por salir. Es un poco el intentar, bueno, poner una excusa al cliente, un remedio para que no perderlo. Y yo creo que bastante pobre. Yo le querría dar bondades al cliente para que se quedase conmigo más que perjuicios o quizá limitaciones en caso de que se vaya, porque lo que estoy demostrando es ser muy mal perdedor. Luego, costes por volumen mínimo. Hay gente que, bueno, brokers, que te cobran en caso de que no llegues a tantas operaciones al mes, pues bueno, pues no. Deberías al menos tener al revés, una oferta de que, oye, realizas tantas operaciones al mes y te premio con esto. Te doy, no sé, un VPS, que es básicamente un virtual un servidor virtual para que nosotros pudiésemos utilizar nuestras estrategias online. O te voy a dar una oferta, una promoción, un curso, lo que sea, gracias a que tú estás operando pues con cierta actividad. Es decir, vamos a intentar que ese tipo de herramientas sean favorables para nosotros, no que estén en nuestra contra, ¿vale? Luego, los costes de la plataforma. Hay algunos brokers que os ofrecen las plataformas gratuitamente, como pueden ser casi siempre las de MetaTrader, Met4, 5 y demás. Hay otros que a lo mejor te dan un pequeño coste, pues ProRealTime, NinjaTrader, etcétera, etcétera. Pues bueno, unas pequeñas,
bueno, a lo mejor no comisiones, pero sí pues costes al entrar y demás, por los servicios que nos ofrecen. Y luego por los datos. No somos un broker, por lo tanto no necesitamos que nos provean de datos. Pero un broker sí necesita que le provean de datos. Los cogen de Bloomberg, de Reuters, de donde sean. Por lo tanto, a ellos sí que les cobran. Nosotros los tenemos de acceso gratuito gracias a sus plataformas. Por tanto, aprovechémonos de esto en vez de tener que pagar nosotros. Pues bueno, hay diferentes paquetes, pero el paquete quizá más pequeño y digamos también más completo que para un usuario normal de a pie podría tener Bloomberg son como cerca de mil y pico dólares al mes. Por lo tanto, hay que pensárselo. Entonces, si lo vamos a tener de forma gratuita con un broker, pues no vamos a pagarlo. Y por último, pues las comisiones. Un coste por cada entrada y salida, pues al poner una posición en mercado, básicamente es la horquilla, el spread. Eso es lo mínimo indispensable que tendría que tener y por lo tanto, si el broker tiene lo mínimo indispensable como servicio para nosotros, lo mínimo indispensable que nos puede cobrar es esto, que no vengan otro tipo de comisiones. Si vienen, que me lo justifiquen. Ah, pues que ha habido un swap, ¿vale? O mira, es que tú tienes un tipo de cuenta que la horquilla es tan pequeña que te tengo que cobrar una comisión, ¿vale? Es decir, que me lo justifiquen de alguna forma y que obviamente esté dentro de la normalidad, ¿vale? Bueno, esto era en general era todo lo que quería tratar hoy con vosotros. El resumen, bueno, los spreads, que básicamente la horquilla por entrar y salir. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo en el día de hoy, pero bueno, quise hacer en contestación a vosotros el tema de darle cabida a unas referencias certeras de con qué nos movemos, por qué, cuándo y sobre todo una serie de filtros por el tema de la regulación, la horquilla, los reprecios, bueno, cuando juegan en tu contra, etcétera, etcétera, para que pudieseis saber con quién os la jugáis, ¿vale? Muy bien, dicen, ¿por qué siempre los retiros los realiza el mismo sitio el que lo realizaste? Ah, vale. Por regulación. A ver, por la ley de blanqueo de capital, ellos están teniendo varias limitaciones. Por ejemplo, yo no puedo dotar de fondos la cuenta de trading de mi esposa, o de mi vecino, o de mi amigo. Es decir, no puedo enviar fondos a terceros. Y tampoco, por la ley también de blanqueo de capital y también por el tema de regulación, si yo ingreso por medio de una cuenta bancaria, deberían devolvérmelo a mi cuenta bancaria. O si ingreso por medio de una tarjeta, deberían devolvérmelo a mi tarjeta. Porque la procedencia del dinero asegura legalidad, asegura que el tránsito impide ese blanqueo de capital. Por ejemplo, en el pasado, hace muchos años, bueno, más de 15 incluso, había brokers que sí que aceptaban el pago por ventanilla. Yo llegaba, bueno, yo no, pero he visto gente, por ejemplo, constructores, llegar con dinero de dudosa procedencia y en ventanilla decir, pues toma, ingrésame a mi cuenta a través de aquí, a la cuenta de trading tal, o sea, a la cuenta del banco tal, que es mi cuenta de trading tal, con referencia tal, para que me provean de fondos. Y lo pasaban por ventanilla. Y era una forma de camuflar, no eran cantidades muy grandes, a lo mejor 2, 3, 4, no era muy grande, pero realmente no era legal. Y por eso hace unos 15 años, 13 años, ya seguro que no tengo noticias, pero los 15 no lo sé, tengo mis dudas. Pero hace 13 años ya seguro que no. Porque a partir de esa época ya fue también después cuando entró la parte de la crisis y la corrección y ya no dejaban. Algunos lo intentaron, no se lo impedían, por ley de blanqueo de capital no se podía, etcétera, etcétera. Entonces al final se reguló mucho mejor para todos. FX Panel está para MetaTrader solamente, sí, no para Pro Real Time. No. De hecho, mañana, la semana que viene, si tenemos a su creador, que es amigo nuestro, va a estar con nosotros, espero, ojalá, pues se lo podemos preguntar. Que cuando tendremos una capacitación sobre MetaTrader 4 y 5, pues ahí vamos a intentar hacerlo el próximo día, ¿vale? El próximo día vamos a tener la capacitación rápida, así de andar por casa, sobre MetaTrader 4 o 5, y vamos a intentar también que este señor nos dé algunas referencias de cómo cargar las herramientas o cómo potenciar con esas herramientas, y así, pues bueno, tenéis, como me habéis preguntado bastante sobre esto, pues una visión más general de qué se puede utilizar, ¿vale? Muy bien, pues chicos, hasta aquí el webinar de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. A las dos personas premiadas, por favor, que se pongan en contacto con nosotros si desean ese descuento. Y si no, bueno, pues al menos hemos intentado que tengan ese pequeño favorcito para que si desean cursarlo lo tengan más fácil. Para los alumnos, si estáis asistiendo hoy, nos vemos mañana en la siguiente clase de uno de los cursos y el jueves en la de los otros, ¿vale?
Así que nada, pues ha sido un placer para mí estar con vosotros, chicos, y os deseo un feliz trading.